Bueno, buenas noches, prima. Entonces, estamos en reglas de derivación. Ya hemos establecido algunos 10 objetivos de aprendizaje para el tema de derivación, entre los que están aprender a calcular derivadas implícitas, comprender el concepto de derivada direccional, aplicar las reglas de derivación, el asunto de la concavidad, cómo se puede, de la concavidad de una función, cómo se puede determinar con la segunda derivada de la misma función, etcétera. Y vamos a mirar entonces la lectura al texto de Stewart como en la parte introductoria sobre el tema de reglas de derivación del capítulo 3 del cálculo de Stewart. La escucho, primita. Eh, no tengo mucho que decir. No, sí, pero aquí leer esta parte, sí, para que la leamos. Vamos a leer acá. Hoy también, Ah, a ver pensé que qué me tal. estaba pidiendo opinión de. Ah, no, sí, claro. Sí. Hasta aquí se ha visto cómo interpretar las derivadas en términos dependientes y razones de cambio. Se han estudiado cómo estimar las derivadas de funciones dadas por medio de tablas de valores. También se ha aprendido la manera de graficar las derivadas de funciones que se definen gráficamente y utilizado la definición de derivada para calcular las derivadas de funciones definidas mediante fórmulas. Pero sería tedioso siempre tener que aplicar la definición, por lo que en este capítulo se desarrollan las reglas para determinar derivadas sin tener que usar directamente la definición. Estas reglas de derivación permiten calcular con relativa facilidad derivadas de funciones y polinomiales, racionales, algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas. Entonces, se usarán estas reglas para resolver problemas en que intervienen razones de cambio y la aproximación de Y la funciones. persona, ajá. Una de las cosas que también nos está diciendo acá es que el tema de derivada se vio lo dio en el capítulo 2. Es aquí en el capítulo 2 de él dio el concepto de derivada aquí, derivadas y razones de cambio, derivada como una función. Entonces, en esas dos secciones, 2.7 y 2.8, él enseña el concepto de derivada. Y ya en este capítulo 3 enseña reglas para calcular la derivada de una función de manera rápida. Entonces, vamos a tratar de hacerlo porque no tenemos como el tiempo para recorrer todo el camino, pero lo podemos ir haciendo de todas maneras, recapitulando cosas. Yo le pido como que entonces también lea estas dos secciones, 2.7 y 2.8, para que sigamos las discutiendo mañana, en la medida de lo posible, mañana, y sigamos en estas reglas de derivación. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las funciones que el cálculo usualmente estudia son las polinomiales, entonces hay que saber cuáles son las racionales, las algebraicas, las exponenciales, que se utilizan mucho para interés compuesto en economía, las logarítmicas, las trigonométricas para procesos periódicos como la radiación solar en Caucasia, que es un proceso periódico o repetitivo, cada día se da el mismo comportamiento, y las trigonométricas inversas, esas casi no se ven, pero puede que de pronto nos muestren alguna aplicación de pronto en economía. Eh, entonces, vamos a seguir viendo acá, aquí viene lo de derivadas de funciones polinomiales y exponenciales, y empieza él a mostrar la primera regla. Entonces aquí nos muestra un gráfico, este tipo de gráfico de una recta horizontal. ¿Cómo se llaman este tipo de funciones, prima? La función cuyo gráfico es una recta horizontal. Prima, primita, se le cayó el internet. A ver, yo veo por ahí, se le cayó el internet, sería. Yo veo por aquí. Sí, se cayó. Ay, Dios mío. Trying to reconnect. Vamos a ir pasando también las ideas que están acá al cuaderno en la parte de secuencia conceptual y le ponemos unas 10 lineecitas y empezamos en la secuencia conceptual a
todo lo que él nos está mostrando en el steward desde la sección 3.1, que es derivadas de funciones polinomiales, control C, y lo ponemos acá, y como es un subtítulo, pues lo ponemos, bueno, pongámoslo con título principal, o no, de segunda categoría, entonces doble numeral espacio, dado que este tiene, digámosle que tenga un numeral, para que la secuencia conceptual sea el título principal, el subtítulo es derivadas de funciones polinomiales, aquí el enunciado en el que dice que se aprenderá la manera de derivar funciones constantes, potencia, polinomiales y exponenciales. Polinomiales y exponenciales, aquí le mejoramos la edición. Se empieza por la más sencilla de todas las funciones, la función constante, delimitamos entre signo de dólar para que me quede con tipografía curvilínea. Para símbolos matemáticos, aquí el igual, que cuando copiamos de LaTeX, Word de un PDF, el igual se convierte en un 5, al menos para este libro. Y la gráfica de esta función es una recta horizontal, y la recta horizontal y igual a C. Y igual a C, y seguimos delimitando entre signos de dólar, la cual tiene pendiente 0, también delimitamos el 0 entre signo de dólar, y por lo que debe tener de que f, su derivada f' de x es igual a 0. Entonces aquí ponemos, y le dice que veas la figura 1, y una demostración formal a partir de la definición de derivada también es fácil. Aquí le vamos a poner aquí, entonces vamos a generar esa figura. Bueno, la podemos traer trayendo el código HTML, los paréntesis angulados, o sea, los signos de menor y mayor, img src igual a comillas simples, y ya con eso copiar esa figura acá, la figura 1 de la sección del capítulo 3, figura 1 del capítulo 3 de Steward, figura 1 del capítulo 3 de Steward. Bueno, entonces aquí ya le ponemos control S y miramos a ver si ya la conexión de la prima se mejoró. Vamos a ver, todavía no, híjole, se fue bastante rato la señal, se cayó mucho. No, yo creo que sería allá o acá. Primita, ahí ya me escucha bien. Primita, ahí me escucha bien. María Isabel, ahí me escucha bien. Vamos a ver el micrófono aquí. Hola, primo. ¿Cómo está? Bien, ya se restableció. Sí, se demoró mucho, qué cosa. Fue pucha, es la señal, mejor dicho. Y así pasa cuando uno va a dar clases, a veces se vuelve un 8. Ay, me imagino. Sí, a veces se pasa cosas muy maluquitas. Me hizo acordar una vez que 40 minutos eso falló horrible. Sí, me pasa a mí casi siempre en las noches. Ay, ayer me baño como 3 horas, hace como una semana también. Dios y Padre Santísimo. Sí. Eso hay que bregarlo a que sea lo más estable posible, porque afecta un poquito. Pero de todas maneras ahí sigue la grabación. Entonces estamos en que las rectas, como esta que vamos a copiar acá, para poner el gráfico acá, que es estas rectas horizontales, son para funciones para decir que algo no cambia. Entonces, decir que y es igual a c quiere decir, independiente de x, es que para cualquier valor de x, la imagen es c.
es como cuando usted va a moverse en un taxi que usted le dice, ¿por cuánto me lleva a la terminal del norte? Y le dice, ah, pues en 8.000 pesos. Y si voy con mi papá, pues vale 8.000. Y si voy con mi mamá también, pues vale 8.000. Y si voy también con mi primo Juan Carlos, ah, también vale 8.000. O sea que la función precio por transportar a la terminal del norte es constante para un pasajero, para dos, para tres y para cuatro. Es decir, que el precio no varía y entonces el gráfico es horizontal. Entonces el gráfico es horizontal. Entonces hay una manera como de ver eso, sobre todo con este ejemplo. Te voy a poner entonces un ejemplo de una función constante que es entonces el precio de ir en taxi a la terminal del norte. Esto es una línea de código. Entonces, línea de código, recordad que la distinguimos por el triangulito o el play, que es como un signo de play o de reproducción. En este caso significa run, de arrancar o ejecutar una tarea que se le pide al computador. Y que cuando empezamos con numeral es porque es una línea de comentario y por eso la pone verde. Entonces así, cuando él tiene esas líneas, esta no la considera una instrucción para realizar cuando le digan run. Eso se deja como un comentario o un mensaje para el programador. En este caso es para el ejemplo que quiero mostrarle. Y yo le digo así, entonces los pasajeros. Entonces defino la variable pasajeros. Y los pasajeros lo pongo en una lista de Python. Entonces, lista de Python es una estructura de datos delimitada entre corchetes. Entonces, mira que son corchetes. Acordate que estos son paréntesis. Y estos son, ¿cómo se llaman estos, prima? Llaves. Llaves. Entonces, dependiendo de cómo delimites la información que vas a guardar, es el nombre de la estructura y sus propiedades. Entonces, si delimito entre corchetes se llama lista, si delimito entre paréntesis se llama tupla y si delimito entre llaves se llama diccionario. Entonces, la información se guarda en listas, en tuplas o en diccionarios. Esa es una manera de guardarlo. Esas son las estructuras básicas de datos de Python. Entonces aquí los pasajeros lo vamos a poner en una lista y los pasajeros van a ser que va mi prima o va mi prima con el papá o va mi prima con el papá y la mamá o va el prima con el papá y la mamá y el primo. Entonces aquí tenemos o un pasajero, o dos pasajeros o tres pasajeros. Y ahora el valor de la carrera. Valor de la carrera. Eso es bueno que lo practique. Es definir variables y las variables se definen sin dejar espacios. Entonces los espacios los puedes llenar con guión abajo. Y entonces en una lista pone, ¿y cuál es el valor? Pues pongámosle 9.000 pesitos. 9.000. Si va un pasajero. Si van dos pasajeros, también vale 9.000. Entonces pone 9.000. Si van tres pasajeros, pues también vale 9.000 la carrera. Y si van cuatro pasajeros, pues también vale 9.000. Entonces, cuando uno va a graficar eso, entonces import numpy as np, que es la de cálculo numérico, y ahí import a matplot de trazar lib de librería punto pyplot, que es una librería, es un módulo asociado a matplotlib para gráficos estáticos, y ese lo importamos como as del inglés, como PLT. Entonces con el seudónimo PLT traemos a esa librería, a ese módulo de matemáticas de Python para graficar. Y cuando lo traemos, ya le decimos, bueno, PLT, porque llamar a la librería, punto plot, es decir, decirle trace, y trace a quién, a los pasajeros, relaciónelos con el valor, y él me autocompleta por carrera. Entonces cuando yo le digo que grafique esa relación, él me dice, bueno, utilizando este
VN, o sea, Virtual Environment, Python 3.10.11, Python 3.10.11, le decimos que sí, él se ubica en ese kernel para ejecutar la tarea y me dice, pero es que Maploli no está instalado. Ah, pues entonces le señalas bien que vas a trabajar ahí, yo siempre le confirmo ahí, le digo, llamo un nuevo terminal, vigilo que si esté en el VENS, Virtual Environment, para decirle aquí pip install matplotlib para poder que él grafique. Entonces él trae el paquete que permite graficar. Eso es un paquete gratuito, open source, código abierto, y restablece el kernel. Él ya los restablece el kernel de Python para interpretar código Python, y le damos play de nuevo y ahora sí nos grafica, y mire que grafica una recta horizontal. Entonces, queriendo decir, si va un pasajero, vale 9.000 la carrera. Si van dos pasajeros, vale 9.000. Si van 3 pasajeros, vale 9.000. Y si van 4 pasajeros, vale 9.000. A este se le llama gráfico de líneas. ¿Por qué? Porque si yo lo escribiera como un scatter plot y lo trazara como blue O, color azul, estilo puntos, él me graficaría la información como estaba. Es un pasajero, vale 9.000 el precio. 2 pasajeros, vale 9.000. 3 pasajeros, vale 9.000. 4 pasajeros, vale 9.000. ¿Se comprende, primo? Sí. Entonces mire que ahí está la información. A ese lo llaman diagrama de dispersión o diagrama de puntos. Ese también lo va a ver mucho en economía, en estadística muchísimo más. Se llama diagrama de dispersión o scatter. Diagrama de dispersión o scatter. También lo encuentras en Excel. Entonces un scatter, usted puede pedir en Excel que le grafique para unos datos un scatter, un diagrama de dispersión. Entonces scatter significa dispersión. Entonces yo también te voy a poner eso en el vocabulario que debemos de aprender en inglés. Entonces también lo ponemos por aquí, vocabulario, y es la palabra scatter. Es con doble T, que significa dispersión o diagrama de puntos. Entonces, mire que en definitiva la información era discreta o con puntos. Cómo guardamos ese ejemplo del valor de una carrera de taxi a la terminal del norte en Medellín, dependiendo del número de pasajeros. Entonces así ve una función constante. Entonces yo le voy a poner acá, entonces póngale título al gráfico. Entonces pongámosle título al gráfico, entonces le digo plt.title y escribo esa función title y escribo entre comillas simples el título, pues gráfico de una función constante o invariante, para que lo recuerde. Invariante, esa la habías visto, ¿cierto? Sí. Ah, muy bien. Entonces, esa función es la que ella enseña primero a derivar. Entonces, como es una función que no cambia, mire que el valor no cambia indiferente de que cambie el número de pasajeros, entonces la velocidad de cambio de esta función es 0, porque no cambia. Entonces, los gráficos horizontales son para mostrar comportamientos que no cambian en el tiempo. Entonces, eso también lo ponemos en las conclusiones. Entonces, aquí le ponemos conclusiones o conclusiones, y es las funciones constantes son para describir fenómenos invariantes. Entonces, por ejemplo, si el gráfico fuera horizontal, una recta horizontal, quería decir entonces que el valor del dólar no cambia a medida que el tiempo pasa, que eso por lo regular pues no pasa, ¿cierto? Entonces, si el dólar fuera el gráfico así, pero este sería gráfico de puntos, entonces cuando yo le pongo guión, él lo vuelve un gráfico de líneas. Entonces mira que ya así se ve como
une los puntos. Entonces a ese lo llamamos gráfico de líneas. Al otro lo llamamos scatter o gráfico de dispersión. Dos tipos de gráficos. El eje vertical, que es el valor de la carrera, entonces le das nombre. Entonces le dices, bueno, pues plt.ylabel. O sea, el label para el eje Y. El label o etiqueta. Lo puedes poner también entre comillas dobles y le das nombre y es valor de la carrera de taxi. Y le da plt.xlabel para darle el nombre al eje horizontal, que entonces X para el eje horizontal, y es el número de pasajeros. El número de pasajeros. Cuando uno pone así continuo, eso no debería ser así, porque en esta situación uno no tiene 1.5 pasajeros, ni 2.5 pasajeros. O lleva un pasajero, o lleva dos, o lleva tres. O sea que el número de pasajeros es discreto, entero, ¿cierto? Entonces el gráfico debería ser de puntos, es decir, con estilo O. Entonces cuando le dice así O, debería ser así para esta situación. Pero es para poder que vieras que siempre que hay una recta horizontal es para denotar que algo no cambia. En este caso, no cambia el valor de la carrera, indiferente del valor del número de pasajeros. Entonces se lee que estamos relacionando valor de la carrera contra el número de pasajeros y que ese valor de la carrera no está cambiando. Entonces cada vez que uno vea que para un pasajero 9.000, para dos los mismos 9.000, para tres los mismos 9.000, entonces está diciendo que el precio es indiferente del número de pasajeros. El precio es indiferente del número de pasajeros. Entonces que las interpretaciones que hagas es muy importante. El precio de la carrera a la terminal del norte es invariante con respecto al número de pasajeros. Entonces es decir que la velocidad de cambio de esta función es cero. Es decir que la velocidad de cambio de esta función es cero. Y escribimos simbólicamente que la derivada, ponemos f', la derivada de f, se escribe f', y se lee la derivada de f con respecto a x es cero. Entonces escribimos así, aunque deberíamos escribir como el valor de la cuenta de taxi prima como función del número de pasajeros, entre paréntesis el número de pasajeros, es igual a cero. Pero entonces ya escribiríamos muchos, quedaría el nombre muy largo. Entonces ver que la derivada, lo que cuando decimos cero, si la derivada es cero, quiere decir que la función es invariante o constante, queriendo decir que el valor de la carrera de taxi no cambia independiente del número de pasajeros, lo que quiere decir. Entonces esa es la primera regla de derivación, cómo se derivan funciones constantes. Y escribimos de forma implicativa, ahora ya que vimos lógica, un poquitico, otra vez right arrow, era así, right arrow, ¿cierto? Right arrow, entonces decimos, si tengo una función f de x igual a c con una constante, entonces, aquí le ponemos un espacio quad, entonces tenemos que escribir \quad para dejar un espacio, entonces su derivada es cero. Entonces escribimos quad y ya mira que queda así. Decimos, si la función es constante, entonces su derivada es cero. Si la función es constante, entonces su derivada es cero. ¿Está bien, prima? Sí. Entonces por eso es que le dieron lógica para que escribiera de forma implicativa y lo explicara de forma implicativa o como una relación causal. Si la función es constante, entonces la derivada es cero.
Si la función es... Constante, yo tengo mis dudas, no se representaba con K. Ah, también puede ser con K. Ujú. Ah, no hay problema en ninguna de Sí, las la dos. letra que utilice es a veces con K. Ah, listo. Entonces, donde K, y se lo especifica el libro, donde K es una constante. Entonces puede ser pi, puede ser 2, puede ser 3. En este caso, para el ejemplo, es 9000. En este caso, para el ejemplo, Ok. es 9000. Y para facilitar la lectura a las personas, uno generalmente al gráfico le pone cuadrícula. Entonces le pone plt.grid, la función grid, y esa función, mire que le hace que el gráfico se haga cuadriculado. Y así usted puede leer, para uno vale 9000, para 2 vale 9000, para 3 vale 9000, para 4 vale 9000. Aprender a leer el gráfico. Entonces que no solamente es aprender a graficar, sino aprender a leerlos. Entonces que usted coge, lee primero la abscisa y luego sube a la ordenada. Queriendo decir, un pasajero un pasajero le cuesta 9000 su carrera de taxi. Dos pasajeros le cuesta 9000 su carrera de taxi. Tres pasajeros le cuesta 9000 su carrera de taxi. Y cuatro pasajeros le cuesta 9000 la carrera de taxi. Entonces es leer de las abscisas, sube a las ordenadas. De las abscisas en el eje horizontal, sube a las ordenadas. ¿Me hago entender, primita? Sí. Este gráfico bregue a entender la metodología que se hace, me parece muy buena, para gráficos científicos de Matplotlib. Con Matplotlib creo que también lo utilizaron para mostrar los resultados cuando encontraron un premio Nobel de Física hace como 3 años. Un premio Nobel de Física que creo que era sobre las ondas gravitacionales, cuando descubrieron las ondas gravitacionales. Cuando las descubrieron, para mostrar ese descubrimiento, eh, utilizaron Matplotlib. Entonces, ondas gravitacionales. Porque ver eso, pues eso es una cosa pues difícil. Entonces aquí le ponemos premio Nobel, a ver qué nos aparece. Entonces dice que el estadounidense Barry Barish recibió el galardón de la Academia Sueca en 2017. Fue pues hace 6 años. Junto a Rainer West y Kip Thorne por la detección de las ondas gravitacionales. Entonces eso, para esos científicos mostrar esos resultados utilizaron Matplotlib. Entonces utilizan Python para hacer esos gráficos. Entonces que es bueno que trate de practicarlo para que lo vaya naturalizando también. Se pueden utilizar otras herramientas, pero esta es muy buena. Excel también sirve, se puede hacer en Excel también. Haga la tarea de graficar este mismo ejemplo en Excel es muy fácil, también es muy bueno, lo necesita. Ustedes también en Excel, en contaduría quedan como expertos en Excel, ¿cierto, prima? Sí, Entonces mire que bastante acá, importante. sí, mire que entonces acá, entonces la conclusión es que las rectas horizontales son funciones constantes y su pendiente o velocidad de cambio es cero. Y su pendiente o velocidad de cambio es cero. Esta otra parte de este cociente de diferencias, que lo vamos a llamar, y ese límite de un cociente de diferencias, lo vamos a estar analizando. Esta es la demostración de que la derivada de f, se lee f' de x o la derivada de f, f' de x o la derivada de f, es cero. Es decir, que la derivada de una función constante es cero. En notación de Leibniz se escribe d sobre d de x de c es cero. Es decir, que la derivada de una función constante es cero. Entonces aquí si pusieran k, entonces que la derivada de k es cero. La derivada de k, y se lee la derivada con respecto a x de k es cero. Entonces esa es la primera regla de derivación. Después vamos a ver más. Por favor, léalas todas. Que la derivada de la función identidad o la función x es 1. Que la derivada de una potencia de x de exponente n con n entero positivo es n por x a la n menos 1. Esta es demasiado útil, se utiliza demasiado, esa es la que más se utiliza. La derivada de una potencia de x.
Aquí también aparece la derivada de la recíproca de x o de 1 sobre x. Entonces la derivada de la recíproca es menos 1 sobre x2, menos 1 sobre... Y trate de aprenderla para el parcial. Es la derivada de la recíproca, aprenderla y saberla y interpretarla. La vamos a discutir más. ¿Usted se la sabía? No. Eso, hay que aprendérnosla. Todas las reglas de derivación se las aprende, por favor, de memoria. De memoria. La derivada, ya si n es número real de una potencia de x, la derivada de una potencia de x, la derivada de una potencia es n por x a la n menos 1. ¿Esa ya la había visto alguna vez esta regla? ¿Cómo? ¿Ya había visto esta regla alguna vez? No me acuerdo. Ah, esa también hay que aprendérsela. Entonces, y la vamos a practicar para utilizarla. Entonces sirve para gráfica, para derivar a 1 sobre x2, a raíces cúbicas de potencias de x, esta regla. Y también a cualquier potencia de x de exponente entero positivo. Aquí más la regla de un múltiplo constante, interpretarla, la regla de derivación de una suma, queriendo decir que la derivada de una suma es la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando. Entonces decimos, derivada de una suma es la suma de las derivadas. Aquí la derivada de una diferencia, la derivada de una resta o diferencia es la resta de las derivadas. La de la función exponencial, entonces le dice, bueno, de funciones exponenciales primero. Las funciones exponenciales siempre van a ser la forma b a la x, en la que la x, mira que está en el exponente, y b, la base, es una constante. A esas le llamamos funciones exponenciales. ¿Esas las conocías? Creo que esa sí me suena más. Ah, no, necesitamos que no le suene, sino que se la sepa, pero vea. Entonces necesitamos que esa la reconozca muy bien, entonces la vamos a discutir más hasta que se le vuelva muy natural. Listo. Y se le vuelva muy natural. Y aquí le van a decir que, bueno, van a hablar del número e, del número de Neper. Y van a decir que la derivada de la función exponencial e a la x es ella misma. Entonces que derivar a la exponencial da lo mismo. Entonces que la derivada de una función exponencial es otra vez la función exponencial. Esta regla no la puedo olvidar jamás. ¿Qué representa perdón? Acordate que es el número de Neper, de De Euler. Perdón, el número de Euler. Yo pensé que acá representaba otra. Ah, ok. Ah, listo. Sigue siendo el mismo número para constituir e a la x u otra función exponencial. Y esta es la más importante de las funciones exponenciales. Hay muchas, 2 a la x es función exponencial, pero e a la x es la que le llaman función exponencial. Así como nosotros por vivir en América somos americanos, pero a los que se le dice americanos es a los estadounidenses. Entonces es como que así aparece, así también pasan las funciones. 2 a la x, o sea, cuando el exponente es x. 3 a la x, cuando el exponente es x. 4 a la x, cuando el exponente es x. Todas ellas son funciones exponenciales, pero a la que le llaman función exponencial es a e a la x. O sea, a la 2.71 a la x. Sí, esa le llaman función exponencial. La más importante, y en economía se ve mucho, y en interés compuesto. Entonces ver por qué es que se ve en interés compuesto, pero por ahora que se aprenda la regla de derivación, de que derivar esta función da lo mismo, que derivar esa función da lo mismo. Es muy buena. Y ya le ponen ejercicios, vea que tan bueno. Es que necesitamos para mañana esta también. Y hacer por lo menos siquiera 5 ejercicios de estos 86. Entonces, esos 86, veré que por ejemplo haga el 1, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, así llega a ser como 8. Entonces más o menos 8 o 9, al menos 8 o 9 de esta lista, saltados. Y a ver dónde encuentra el problema. Entonces señala, encuentro problemas aquí. Ah, sí, en las funciones definidas a trozos. Por ejemplo, aquí le van a poner una función constante, porque mira que aquí está el c o el k. Es un número, no más. Cuando solamente hay un número, función constante. Entonces su derivada es 0. Aquí hay un número, raíz de 30. Solamente un número, no está x. Entonces es una función constante. Entonces es reconocer que si es un decimal y solamente está el número decimal, f de x igual c, o sea, una función constante. F de x igual k, es una función constante.
f de x igual a raíz de 30. Es un número, no hay x a la 2, no hay nada de eso. Entonces es una función constante. Aquí ya no, porque ya hay x, mira. Entonces ya ver que es una función lineal. Entonces tenemos que acabar que cuando está x a la 2, función cuadrática. Que cuando está a la 3, función cúbica. Que cuando está a la 5, polinómica de grado 5. Y así, empezar a reconocer los nombres de las funciones y a derivarlas. De ciertas funciones y derivarlas. ¿Usted conoce los nombres de todas las funciones? Al menos de 30. No. Necesito que se los aprenda y las reconozca cada vez que las vea. Que si usted la ve por ahí en el pasillo, en la calle, al salir a comprar las arepas, usted llegue y la llame por el nombre. Ay, mira, tú eres una función lineal. Ay, mira, tú eres una función trigonométrica. Ay, mira, tú eres la función seno. ¿Cómo estás? Así. Necesitamos que la reconozca. Sí, esta es una función exponencial. Mire que tiene e ala, y en el exponente está la variable x. Es una función exponencial a la que le sumaron un 1. Entonces, en definitiva, es una función exponencial. Bueno, y así, entonces que las sepa reconocer. Necesitamos que las sepa reconocer y las sepa derivar. Entonces, hay que hacer por lo menos 10 ejercicios de estos para mañana. Y esto sí, por favor, primita, haga todo eso y empieza a subir. Vamos a ponerlo, recuerde, empieza a subir. Este es el capítulo 3. Entonces, recuerde que nos vamos a nuestro Drive. Aquí vamos a Drive de Google. Y ese capítulo 3, sección 3.1, esos 90 ejercicios que hay, hacer 86, subir al menos 10. Entonces, en Colab Notebook, nos vamos a derivación y creamos una carpeta para la estudiante María Isabel Campillo García. Sin tildes ni espacios, como en Python. Create, la crea, y dentro de ella tenemos que ver que ella sobre derivación haga lo del capítulo 3. Entonces ponemos chapter 3 de cálculo Stewart, y de ese capítulo 3 ella tome la sección 3.1. entonces pongamos 3-1 sección y en él nos consigne 10 ejercicios por lo menos para mañana. Porque esa sí le pido también que le dé mucho, porque mira que tiene que ver con lo que vas a afrontar ya la próxima semana cuando empieces. Por lo menos debe derivar. Y por lo menos, antes de eso, reconocer las funciones, sus gráficos y demás, y sus nombres. Entonces, sección 3.1 y empieza el ejercicio 1, guión bajo. El ejercicio 2, guión bajo. Ojalá hiciera los 90, primita. Los 86. 3, guión bajo. Entonces, ojalá, pero con que haga 10 al menos. Entonces yo le voy a poner acá, que es que son 86, ¿cierto? Entonces, 86, guión bajo. Así, y hágale. Entonces, llenarlo acá. Si los hace a mano, montar las fotos. Si los hace en Google Colab, estamos trabajando por la licencia. Y por favor, consigamos la licencia, por favor, para la primera semana. A ver, que antes el primo se vea embalado. Oiga, abre pues con Juan Carlos y con Yoladi. A ver qué tal cosa. Bueno, entonces ahí le dejo el espacio, paro ya la grabación y le agradezco.